Buenas noches, es un gusto hacerle la entrevista. Muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. ¿Podría comenzar presentándose brevemente? Muy buenas noches, claro que sí, es un gusto ser entrevistado. Mi nombre es Gervasio Lara. ¿Cómo se llama su hacienda y dónde está ubicada? La hacienda propiedad de mi persona es la hacienda Santana, o mejor conocida actualmente como ex hacienda Santana o el casco viejo de la hacienda Santa Ana, que se ubica en la periferia de Ciudad Cerdán, um, realmente conocida como Chalchicolumula de Sesma, Puebla. ¿Desde cuándo está en funcionamiento esta hacienda? Desafortunadamente la hacienda dejó de funcionar hace alrededor de 30 años. En la actualidad la hacienda se encuentra constituida exclusivamente por paredones, son ruinas realmente. No se encuentra en funcionamiento como una hacienda en formalidad. Ok. ¿Cómo llegó a administrar o ser dueño de la hacienda? Bueno, actualmente soy el propietario de la hacienda, cuya superficie consta de alrededor de 4 hectáreas. Dentro de ellas son 1 hectárea 800, casi 2 hectáreas de construcción o de paredones, y lo demás es de terreno. En el 2018 adquirí la hacienda precisamente después de haber ahorrado alrededor de 15 años de mi vida para tener el dinero suficiente y buscar una propiedad de estas características, puesto que por mi familia, que fueron de hacendados, y en el pasado que tenemos es de familia charra, me dieron siempre ganas de vivir en un lugar así, y hasta que tuve la oportunidad, las coincidencias de la vida fueron bastante buenas para poder ser el dueño de esta hacienda actualmente. ¿Cuál es la historia de esta hacienda? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, la hacienda fue fundada en el año de 1803, tiene más de 200 años de fundación. Sin embargo, por lo que yo he estudiado un poco del pasado de la hacienda, por esto que me gusta mucho la historia, esta hacienda no era originalmente una hacienda. Era nada más un lugar de paso a donde se cuidaban animales y donde se recibían a viajeros. Con posterioridad los dueños la fueron modificando en razón a que fue absorbida por la mancha urbana hasta ser lo que fue en su epítome, una gran hacienda que constituía de 17 haciendas más. Ok. ¿Qué tipo de actividades principales se realizaban en la hacienda? Realmente no fue nada más en la hacienda, sino en Chalchicomula de Sesma Colonial, fue conocido como el granero de la nación, puesto que en todas estas tierras de labor que se tenía alrededor del estado de Puebla principalmente, siempre se produjo grano, que en este caso fue maíz en sus diversidades antes de que vinieran las modificaciones genéticas. Principalmente el grano que se producía en la región era cacahuacentle. ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en la hacienda a lo largo del tiempo? Claro que sí. Eh, Como te comentaba, la hacienda constituía de otras 17 haciendas, o sea, eran muchísimas hectáreas las que se tenían en administración de esta hacienda primordial. Y las haciendas de la periferia respondían a esta hacienda, y esta hacienda respondía a lo que era la colecturía del diezmo que se encuentra en Ciudad Cerdán, la cual es muy famosa por la explosión que tuvo, en donde muchas tropas de Oaxaca se perdieron. Ahora bien, la hacienda principalmente su sistema era la producción de grano para consumo y para la entrega de grano a la colonia española. Después era a la propia administración de la República Mexicana, y con posterioridad se cuidaban y criaban lo que eran borregos y chivos, lo que eran gallinas propiamente para el consumo personal de la hacienda. Eh, en este caso eran caballos, acémilas, mulas, y también se cuidaban y se producían bestias, como en este caso eran toros y vacas. Entonces eso era lo que... y también cochinos. Entonces la hacienda también tiene hasta la fecha bien delimitado y demarcado lo que son los macheros, también, que era donde propiamente se tenían los machos y las bestias. Dentro de ellos también estaban las vacas y los toros, las caballerizas, las borregueras y las cochineras. Ok. ¿Cómo era un día típico en la hacienda? El día típico de la hacienda pues era iniciar como las labores del campo actualmente lo establecen. Se levantaban los peones
antes de rayar el sol, antes de que empezara a amanecer, tomaban sus cosas y se iban al campo para que no les diera el sol tan fuerte. Iban a hacer sus labores del campo, yarda o surcos, por eso les llamaban las surcadas, y cada quien ya tenía destinado lo que tenían que hacer, dependiendo de la temporada en la que se encontraban, que era barbechar, que era surcar, era sembrar, era deshiervar, o sea, siempre se tenía que poner muchísima atención en los trabajos propios del campo para que el campo produjera, porque estas tierras son de temporal. Eso significa que tenían que aprovechar el agua de lluvia. Actualmente ya se cuenta con sistemas de riego, pero la hacienda nunca llegó a tener esos sistemas. Siempre fueron tierras de temporal principalmente. Entonces, eso era por una parte, lo que era la producción del grano. Después, si hablamos de la producción interna o el cuidado interno de la hacienda, era el hecho de que se tenían que limpiar los corrales, se tenía que echarles de comer a las bestias, poner atención a cada una de ellas. En el caso de los caballos principalmente, pues, se tenían que sacar a pasear para que pudieran hacer músculo y se pudieran mantener bien y poder salir precisamente a dar las vueltas a las tierras para ver cómo se encontraban. Las bestias o los toros se ocupaban también mucho para arar las tierras, en razón a que son animales de muchísima fuerza. Las vacas como tal pues se levantaban temprano para que pudieran ser ordeñadas, y después de ahí se les daba de comer y las dejaban descansar durante todo el día y el ciclo siguiente al siguiente día. Con independencia de ello, el administrador de la hacienda se encargaba de andar viendo en todos los demás haciendas o todas las demás tierras que en efecto los trabajadores estuvieran haciendo su labor, y principalmente los dueños de las haciendas no vivían en las haciendas, nada más venían de paseo para revisar los libros, la contabilidad, cuánto había producido, cuánto grano se encontraban en sus bodegas y en determinado momento venderlo o saber qué era lo que hacían con ellos. El administrador simplemente cuidaba la producción y cuidaba que la hacienda estuviera en funcionamiento de todo a todo. Él recogía el dinero, se lo gastaba en mejoras, se lo gastaba en alimentos, se lo gastaba en todo, pero siempre iba apuntando en un libro, que era el libro de contabilidad para en ese entonces las haciendas. Y ya que llegaban los dueños, revisaban los libros y veían que efectivamente lo que se había producido, lo que se había vendido y lo que se había gastado y cuánto quedaba de ganancia. Y ya con eso, cada vez que llegaban los administradores, los dueños, perdón, se le pagaba a los administradores y al personal propio de la hacienda, que era muy poco realmente, no había mucho. De ahí estamos hablando que la tienda de raya, que también era propia de una hacienda, es donde los trabajadores de la hacienda venían a ser pagados por sus labores. Se le llamaba tienda de raya porque había un libro completamente donde los trabajadores llegaban y cuando eran pagados, como no sabían leer ni escribir, entonces tenían que poner una raya en ese libro para que esa era su marca de que habían sido pagados o se les había pagado. Sin embargo, en la tienda de raya había muchos suministros, como era jabón, como eran telas, como eran circunstancias propias para el aseo personal y como para la sobrevivencia. Entonces ellos llegaban, o en este caso, el hombre se iba a trabajar, la mujer iba a la tienda de raya, pedía, y a nombre de su esposo, entonces el marido llegaba el fin de semana o cuando cada que se pagaba, y ahí mismo se decía, ¿sabes qué? Pero en la semana gastaste tanto y todavía me debes. Principalmente siempre se terminaba debiendo el trabajador al patrón, era un abuso increíble. Así era un día típico en una hacienda. ¿Cuántas personas trabajaban ahí y cuáles eran sus roles principales? Bueno, si hablamos de exclusivamente la hacienda principal, que es la hacienda Santa Ana, había un promedio de trabajadores de 70 aproximadamente. Dentro de ellos eran trabajadores propios del campo, trabajadores propios del pozo, porque también tenía exclusivamente aquellos que se encargaban de suministrar el agua a la hacienda, los trabajadores de aseo, las personas que lavaban, las cocineras, el administrador de la hacienda, los peones propios de la hacienda, que eran los que se encargaban de la limpieza de los corrales, de la atención a cada uno de los animales, dentro de ellos inclusive a veterinarios, lo que en su momento se pudiese haber llamado un veterinario, que era el cuidador de los animales, que se dormía o tenía su cuartito juntito a los corrales para estar muy al pendiente de los animales cada vez que se aliviaba algún animal o cada vez que algún animal se enfermaba. Entonces tenía que estar muy al pendiente. Pero aproximadamente para esta hacienda, que en aquel momento enorme de sus propios terrenos constaba alrededor de 700 hectáreas, más o menos como 70 trabajadores. ¿Qué tipo de herramientas o maquinaria se utilizaba en las actividades diarias en aquellos tiempos? Bueno, es que hablamos de, la hacienda tiene actualmente 200 años, sin embargo estuvo en función alrededor de 120 años.
lo que fueron sus buenos años. Sin embargo, la revolución industrial le fue ayudando mucho a la hacienda, entonces sí se ocuparon diversos instrumentos para que al final puedo decirte que lo que se tomó en cuenta fueron las yuntas para los bueyes y inclusive llegó a tener telégrafo la hacienda. Tuvo electricidad, tuvo agua potable y tuvo letrinas en determinado momento con un sistema de cañería bastante bueno. Entonces la hacienda fue evolucionando conforme el paso del tiempo lo fue permitiendo y como la economía era muy buena para la hacienda porque producía bastante y los dueños pues estamos hablando de que tenían no solamente esta hacienda sino tenían en muchísimos lugares de la República Mexicana, pues lo invirtieron principalmente porque se encontraba ya en la orilla del pueblo, o sea, no estaba tan alejada de la civilización y era muy padre que fue evolucionando mucho, entonces tenía prácticamente de todo. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado como administrador o dueño de la hacienda? Ay, desafortunadamente, en cuanto a la historia propia que tiene el estado de Puebla sobre esta zona, se habla mucho de los tesoros enterrados y ocultos eh, por la Revolución Mexicana y bueno, primero por la lucha de independencia, pero después por la Revolución Mexicana donde fue más el asalto a las haciendas. Entonces se tenía que cuidar muchísimo y se supone que hay dinero enterrado y cuestiones por el estilo, las leyendas propias de la civilización actual. Sin embargo, mi reto principal, con independencia de reconstruir, que se va haciendo poco a poco en base a que quiero la originalidad de la hacienda lo que más se pueda, eh, el reto ha sido evitar el saqueo de la hacienda, que de por sí la hacienda está muy saqueada. Se robaron lajas, piedras, puertas, se robaron prácticamente de todo. Sin embargo, hasta la fecha todavía hay gente que quiere entrar a rascar, a destruir para buscar dinero. Ese ha sido el reto principal, cuidar la hacienda para que no siga siendo destruida por gente extraña. ¿Cómo maneja situaciones como cambios climáticos, plagas o fluctuaciones en los precios del mercado? Desafortunadamente o afortunadamente para mí yo ya no lidio con eso. En la actualidad como la hacienda no se encuentra produciendo más que lo personal, o sea, se siembra actualmente frijol, maíz, calabaza. Y eso es lo único que he estado produciendo en los últimos años, pero ha sido para consumo personal. No estoy vendiendo al mercado en razón a que le falta aseo, demasiado aseo a la mayor parte de las tierras de labor que tiene la hacienda. Y por lo tanto no produzco para vender, razón por la cual el mercado a mí desafortunadamente pues, no me interesa, ¿no? ¿Qué oportunidades o proyectos a futuro tiene para la hacienda? El proyecto principal que yo tengo para la hacienda es reconstruir para que sea un espacio turístico. Quiero construir las bodegas que tiene, que son bastantes, son 7 bodegas de diferentes tamaños, pero quiero reconstruirlas para hacer salones de fiestas y también salones para conferencias. Con independencias de los patios internos que tiene, que son grandes, me gustaría en determinado momento poder techarlos para poder rentar y que la gente pueda venir a admirar lo que era una hacienda de ese entonces, pero tratando de mantener la originalidad de la hacienda y vivir en ella principalmente y de ella en un futuro. ¿Qué papel juega la hacienda en la comunidad local? La hacienda se encuentra olvidada por la comunidad local y como la persona que me vendió a mí, que también cuidaba la hacienda, era muy celoso con la hacienda, entonces si encontraba alguna persona dentro de la hacienda, la sacaba prácticamente a balazos. Entonces la gente dejó de ingresar o dejó de acercarse por el temor de que fuera sacada de esa forma y se empezaron a olvidar que existía muy independientemente de eso. En los últimos 10 años, 10, 15 años, se ha estado construyendo la mancha urbana alrededor de la hacienda, razón por la cual inclusive actualmente se encuentra encerrada y no es fácil acceder a ella. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar o vivir en una hacienda? En mi caso, ya para la edad que yo tengo, lo que más me gusta de vivir en una hacienda así es paz. No hay ruidos, no hay vecinos molestos, no hay nada que pueda afectar a mi tranquilidad y a mi paz. Es muy tranquilo estar ahí. Puede uno estar caminando dentro de toda la hacienda, viendo los atardeceres. Es mucha tranquilidad y mucha paz. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere iniciar un proyecto similar? Es muy caro. Es muy caro. El principal consejo que yo le daría a una persona así es
que vea realmente los valores de reconstrucción en el mercado, los valores de los materiales para reconstrucción, que busque a un arquitecto, un ingeniero civil y haga un buen proyecto y que vea si en efecto le alcanza. Yo fui muy ambicioso con la hacienda y me está costando demasiado trabajo poder reconstruirla, pero no desistimos. Entonces el consejo principalmente es vean que en efecto puedan hacer un proyecto de estas características. ¿Hay algo más que le gustaría agregar o destacar sobre la hacienda? En mi caso, que soy una persona que gusta de la historia de México, lo único que puedo aportar es no nos olvidemos de la historia y de dónde venimos. Reconstruir una circunstancia de esta naturaleza, una casa vieja, para dejárselo como ejemplo a la sociedad, para el demostrar de dónde venimos, es algo muy hermoso. Entonces, mi recomendación es esa. Hagamos por favor lo que más se pueda para mantener nuestra historia viva. Muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia. ¿Podríamos tomar una foto o ver algunos espacios de la hacienda? Claro que sí, con mucho gusto los podemos ver. Adelante. Gracias.